com a sempre o de sempre. A la Celta! El Barça Celeste! Hola y un saludo a todos los celtistas y a todas las celtistas a lo largo y ancho del mundo. Gracias por escuchar un nuevo episodio del Bar Celeste. Soy Antón García Fernández y os hablo en esta ocasión desde mi despacho en la Universidad en Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y este es un programa muy especial del Bar Celeste porque, no necesariamente por el resultado del partido del Celta que tuvo lugar ayer en el Santiago Bernabéu, ayer domingo, estamos grabando en lunes, día 13 de septiembre de este año 2021 y llegamos, Fernando y yo, a los 100 programas del Bar Celeste en iVoox y en YouTube y desgraciadamente lo celebramos con una derrota, pero con un partido en el que al menos el Celta en ciertos momentos pues dio una imagen un poco más positiva, aunque también hay muchas cosas negativas que se pueden comentar de ese Real Madrid 5, Real Club Celta de Vigo 2, en la vuelta del equipo blanco al Santiago Bernabéu, que todavía está sin terminar porque esa obra faraónica pues es faraónica y entonces pues tarda en completarse mucho tiempo. Tenemos al otro lado de la línea cibernética, por supuesto, a Fernando Rodríguez Estevez. Fernando, felicidades por estos 100 programas y bienvenido al Bar Celeste una vez más. Pues muchas gracias, Antón. Felicidades para ti también, que este es un proyecto que ya sabes que lo hacemos a dúo. Y bueno, muchas gracias también a todos los que nos siguen por internet, especialmente en Facebook, que la cuenta no deja de crecer semana tras semana, especialmente desde el pasado verano. Así que, bueno, esto es un motivo más para seguir y quizás llegar a los 200 programas. Pues sí, en YouTube también están subiendo el número de suscriptores y también los comentarios de los celtistas y las celtistas que nos escuchan, así que muchas gracias por todo eso y aquí seguiremos siempre y cuando tengamos salud y siempre y cuando pues el Celta continúe jugando partidos, que de momento los está jugando y los está perdiendo. Fernando, tú tuviste la oportunidad de ver este partido frente al Real Madrid y bueno, vamos a empezar hablando de ese partido porque yo la verdad es que no tenía muchas esperanzas de que el Celta fuese a sacar algo positivo del Santiago Bernabéu. Eso tiene que ir por delante. Pero en ciertos momentos del partido a mí me pareció que era posible que el Celta diese, si no la campanada, pues por lo menos sí sacar un puntito que para mí era totalmente inesperado. ¿Cómo viste tú el partido, Fernando? Y sobre todo, ¿cómo fueron cambiando las sensaciones a medida que iban pasando los minutos? Bueno, yo en la previa no tenía muchas esperanzas porque veníamos de 2 jornadas, la segunda y la tercera, en la que el Celta pues había bajado su imagen, había bajado su nivel, el nivel demostrado frente al Atlético de Madrid, al menos una consistencia, ciertas ideas, creación de juego, etcétera, habían desaparecido en la jornada 2 y 3 y ayer se volvió a recuperar en un escenario pues gigantesco y además renovado, como decías antes. Así que el inicio de partido fue muy bueno, con esa buena presión que nos daba ese primer gol. Y es verdad que lo que te comentaba antes fuera de micrófonos, ¿no? La inercia de siempre, cuando un equipo pequeño se adelanta tan pronto en un escenario como este, sabes que el partido va a ser muy largo y que lo más probable es que te remonten enseguida porque la calidad del Real Madrid, a pesar de no haber podido cerrar ese tan ansiado fichaje de Kylian Mbappé, sigue siendo altísima. Y ahí está Benzema reivindicando su papel y para que el club se acuerde de él, ¿no? Entonces, buen inicio del Celta, recuperando sensaciones, volviendo a hacer fútbol, que nos habíamos olvidado de hacer fútbol contra el Athletic y contra el Osasuna.
y bueno, y siendo valientes, porque en un escenario como ese, contra el Real Madrid, bueno, pues ir hacia arriba y hacer ese daño es muy meritorio. Y es cierto que el primer gol viene de una serie de rebotes que, bueno, más rebotes es imposible que haya en esa jugada, pero ese tipo de situaciones se dan cuando el equipo sube, cuando el equipo crea y cuando el equipo hace algo, ¿no? Cuando tú creas algo, al final, bueno, pues los rebotes, aunque sean un poco de suerte, también son buscados, porque si tú no atacas, si tú no tienes presencia en el área contraria, no va a suceder nada, ¿no? Con lo cual, pues bravo por el ataque del Celta, un Santi Mina que está volviendo a recuperar ese olfato que había perdido cuando volvió al Celta hace 2 o 3 temporadas, así que, bueno, parece que vuelve a estar afinada esa bota, ¿no? Después, bueno, como decíamos, nos remontaba el Real Madrid, pero Franco Cervi, que era titular ayer, contra todo pronóstico, pues hacía ese gran gol. Y otra vez hablamos de rebote, en este caso con el poste, pero vuelvo a decir, ¿no? Si tú creas y si tú tienes presencia en el área contraria, van a pasar cosas, puede haber rebotes, pero el balón está cerca de la portería y el balón en ese sentido puede darte goles y puntos. Así que nuevamente sí que hay pizca de suerte ahí, pero es una suerte buscada y una suerte trabajada desde esa imagen que, como digo, se mejoró mucho del Celta, ¿no? Bueno, lo que vino después, bueno, pues es esa inercia que comentaba antes, ¿no? El equipo grande parece como que tiene más gasolina, administra mejor los tiempos y, por supuesto, pues tiene calidad individual y colectiva que se acaba imponiendo, ¿no? Hay que destacar ese cambio en el descanso de Tapia, que salía por Beltrán. Y bueno, no hay lesión, pero parece que estaba ya muy cansado el muchos peruano. cambios. Es que con Sí, todos estos compromisos internacionales, pues llega un momento en el que los jugadores tienen que descansar. Yo me pregunto si a lo mejor Tapia no debería haberse quedado en el banquillo todo el partido o haberse quedado en la grada por eso, por lo del descanso, ¿no? Porque él siempre sí, da todo lo que puede, da igual que esté cansado como que no. sí, lo que pasa es que si eso pasa, quizás no hubiera tenido el Celta la consistencia que tuvo en el medio del campo en la primera parte, ¿no? Y ahí vuelve a surgir la pregunta de si, bueno, pues gente como Kai, por ejemplo, está listo para ayudar o simplemente tenemos a Fran Beltrán de suplente, un jugador por el que yo he apostado siempre y siempre lo he dicho, a pesar de, bueno, de sus altibajos algunas veces en cuanto a actuaciones, pero creo que es un valor que el Celta no debe desperdiciar y ya digo, aún así creo que el Celta si no utiliza a un Okay que esté realmente comprometido y dispuesto a servir al Celta con toda su calidad, porque creo que si quiere, y ya lo ha demostrado, la tiene y puede ayudar si la cabeza está en Vigo y no en otras historias, es la duda que tengo, ¿no? Si el Celta está en condiciones de suplir a Tapia o vamos a tener que esperar y llegar con la lengua fuera al mercado de invierno. En todo caso, una imagen diferente, la dada ayer en el Bernabéu, que creo que si se mantiene contra equipos, digamos, de nuestra liga, como vienen ahora en las próximas semanas, creo que el Celta va a empezar a puntuar ya de 3 en 3. Pero ahí, Fernando, es donde a mí me entra la duda, ¿no? Porque siempre es cierto que el Celta suele jugar mejor contra equipos como Madrid o Barcelona, incluso Atlético de Madrid, que dejan más espacios, permiten jugar más, ¿no? El problema es cuando el Celta juega contra Osasuna, cuando juega contra el Getafe, cuando juega contra el Cádiz, que va a jugar muy pronto ya contra el Cádiz, es el momento, me parece a mí, cuando el Celta tiene más problemas, ¿no? Porque los equipos se le cierran más atrás, dejan muchos menos espacios para que el Celta pueda progresar. El Real Madrid, en cambio, es un equipo que, pues como se pudo ver ayer, pues sí que dejó espacios, porque no es muy normal tampoco que por muy bien que lo haga, Franco Cervi remate tan cerca de la portería como en ese segundo gol, que podría haber sido, si hubiese entrado directamente, uno de los goles de la jornada, si es que no lo fue también tal y como salió, ¿no? Yo creo que esa es la duda que yo tengo, que esperemos que se pueda despejar en el próximo encuentro y que el Celta empiece a jugar de una manera un poco más consistente contra equipos de su liga. Yo estoy de acuerdo en que el Real Madrid no es equipo de la Liga del Celta
y por tanto pues entra dentro de lo posible perder en el Bernabéu. 5-2 me parece, eso sí, un resultado demasiado abultado. Y creo, sobre todo, Fernando, que eso tiene mucho que ver con el empate de Benzema, ¿no? Porque decían aquí los comentaristas hispanos en ESPN Plus que el Madrid empató a 2 prácticamente desde las escaleras del vestuario, es decir, acababa de empezar la segunda mitad y ya habían empatado. Yo creo que si ese segundo gol hubiese tardado un poquito más, el Madrid lo habría tenido un poco más difícil. No digo que el Madrid no hubiese ganado el partido, porque no podemos saber lo que habría ocurrido, pero desde luego que te metan un segundo gol después de irte al descanso 1-2 en el Bernabéu tan pronto, pues yo creo que eso condicionó mucho el partido. Eso y después el hecho de que el Celta sigue teniendo unos problemas terribles en defensa. No lo digo solamente por esas cabalgadas por la banda de Vinicius, que al fin y al cabo Vinicius es un jugador muy atlético, no de Madrid, pero un jugador muy atlético, que corre muy bien, que es muy rápido y que podría ser mucho mejor jugador y que yo creo que va a ser mucho mejor jugador pues con el paso del tiempo, ¿no? Porque es un jugador que tiene características como para ser un muy buen jugador y lo demostró en el partido frente al Celta de ayer. Esas cabalgadas por la banda pues son difíciles de parar, pero no me refiero a eso necesariamente, me refiero pues a remates de cabeza que se permiten, me refiero sobre todo al cuarto gol en el cual Modric tiene una autopista por el centro de la defensa para rematar. Ya sabemos que Modric es muy bueno, pero claro, si le ponen una autopista perfectamente pavimentada como se la pusieron ahí, y sin peaje. pues evidentemente es difícil que no vaya a acabar la jugada en gol. Y después algunas faltas de concentración de algún jugador como Araujo, pero bueno, cuando no es Araujo es Aidó, cuando no es Aidó es Murillo, si no es otro. Siempre hay problemas en defensa que en algunos momentos llegaron a vender al guardameta, a Dituro, ¿no? Que yo creo que tuvo, a pesar de los 5 goles, una participación notable en el partido. Para bien, paró bastantes lances que podrían haber acabado en gol, a veces por errores de la defensa. Y como decíamos antes de empezar a grabar, creo que sí, en el empate a 2 de Benzema pudo haber hecho un poco más, porque creo que hace un poco la estatua en esa jugada y ni siquiera alarga el brazo, ni siquiera se tira. No Sobre sé todo si por lo que ha demostrado ya hasta ahora, ¿no? Por eso le pedimos un poco más, porque ha hecho paradas mucho más difíciles de lo que hubiera sido esa. Sí, y además las hizo en el propio partido, paradas más difíciles de la que podría haber sido esa. A mí me gusta Dituro, no me parece un mal portero en absoluto, lo que hemos visto de él hasta el momento. Lo que sí creo, Fernando, es que es un jugador que con los pies falla un poco, ¿no? A mí no me da mucha seguridad con los pies, pero debajo de los palos para mucho y es un portero que en ese sentido creo que puede dar mucho. Bueno, y yo creo que el punto que tenemos es por él. Bueno, sí, teniendo en cuenta sí, el penalti que consiguió parar, ¿no? De todos modos, creo que el Celta va a tener problemas durante toda la temporada en defensa, porque creo que eso es algo que no se hizo demasiado bien y menos mal que ha vuelto Murillo. Esperemos que sea el Murillo más positivo y no el Murillo de la temporada pasada, pero si no, sin Murillo realmente sería muy difícil. Esperemos que sea un muro grande y no un Murillo, ¿no? Sí, no un Murillo. Y después en el centro del campo, Fernando, para recoger algo que comentabas antes, creo que también el Celta está teniendo problemas, ¿no? Creo que Okay sería un jugador que tendría que aportar en el centro del campo. El problema es lo que tú dices, que la cabeza quizá no está en eso. La cabeza de Okay quizá no está en el Celta, todavía está en pues otros lares que no está muy claro para mí cuáles son, pero el Celta necesita mayor presencia en el centro del campo, ¿no? En los momentos del partido de ayer, en los cuales el Celta jugó mejor, fue porque tenía mayor presencia en el centro del campo, ¿no? Y eso es algo en lo que hay que pensar, sobre todo en partidos como los que se nos vienen encima ahora, como el del Cádiz la próxima jornada, que esos sí ya son equipos de la liga del Real Club Celta de Vigo. Y después, Fernando, una cosa que a mí me parece bastante preocupante también es el nivel muy por debajo de sus posibilidades que está por el momento mostrando Yago Aspas y en cierto modo, por mucho que nuestro amigo Mon pues lo defienda mucho, yo diría que también Denis Suárez. ¿Cómo ves la aportación de estos dos jugadores en ese partido o qué puntos débiles viste tú
del Celta frente a un Real Madrid que acabó realmente goleando al equipo vigués. Bueno, yo, Denis Suárez, ya he dicho varias veces que tiene altibajos, ¿no? Empezó muy bien esta temporada. Yo quiero recalcar su papel contra el Atlético de Madrid. Trabajó como el que más, pero además trabajó hasta el minuto 90. O sea, ayudó muchísimo al equipo y no solo con, digamos, con lances muy estéticos, porque él se supone que es un jugador de mucha técnica y todo lo que hace es muy vistoso, sino que ayudó también en trabajo sucio, ¿no? Con lo cual, yo esto ya lo había comentado en el bar correspondiente del Atlético de Madrid, pero ya digo, lo hemos criticado mucho cuando no ha aparecido prácticamente nada en algún partido y también hay que decir lo bueno. Y hay que decir una parte, digamos, entre comillas, extradeportiva, es decir, el empeño de Denis Suárez de hablar de Europa desde que pisó Vigo en la vuelta esta, en la operación retorno, o sea, me parece ya cansino, ¿no? Al principio era sorprendente, ahora ya es una insistencia cansina en seguir hablando de objetivo Europa, objetivo UEFA, etcétera, etcétera. Cuando, pues, las personas que estamos en esta realidad y no en una paralela, pues vemos lo que vemos, ¿no? Creo que es absurdo insistir en ese discurso, pero Denis lo saca a pasear cada vez que tiene ocasión, cada vez que le preguntan. No conduce a nada ese discurso y además lo que hace es confundir a la gente y empezar la casa por el tejado, ¿no? Pero bueno, parece que no se va a bajar de ese discurso. En cuanto a su juego, lo que he dicho antes, pues es capaz de hacer partidos completísimos y es capaz de no aparecer prácticamente nada, ¿no? Yo en el partido de ayer también tampoco lo destacaría demasiado, es decir, el equipo en sí pues tuvo los fallos que hemos visto en defensa, tiene esas lagunas y me hablabas también de Yago Aspas, pues es cierto que, bueno, que va cumpliendo años, eso Mon siempre lo recuerda y es verdad, ¿no? La calidad la tiene. Ayer alguna jugada de ataque sí que hizo y se entiende muy bien con Santi Mina, por ejemplo, al que le da el primer gol en ese sinfín de rebotes, con lo cual yo no lo voy a criticar por todo lo que ha dado ya al equipo Yago y además que no solamente da futbolísticamente, sino que implica al resto de jugadores, porque es un líder, un auténtico líder en el terreno de juego, ¿no? Lo que creo, y hablando ya de la plantilla en general, es que, bueno, pues no tenemos tampoco ahora mismo una plantilla que haga pensar en una consistencia, pues que nos lleva a pensar que el equipo tiene recambios en todas las posiciones, porque no es así, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es empezar a sumar, que eso lo hablaremos después, esa presión que ya existe por sumar de 3 en 3 y bueno, y ver que la plantilla es una plantilla, digamos, suficiente para mantenerse, yo lo diría, aunque estamos en el mes de septiembre y es muy pronto para hablar de objetivos, pero vamos, descabalguémonos ya de esa idea de Europa porque la realidad nos está poniendo en nuestro sitio. Es cierto que son dos equipos grandes, han sido dos equipos grandes contra los que hemos jugado, el Real Madrid y el Atlético. Después, bueno, el Athletic se puede considerar equipo de Europa y Osasuna, digamos que es el equipo que más puede estar en esa liga del Celta, ¿no? Precisamente el equipo contra el que hemos sacado el punto, ¿no? Por tanto, creo que la primera piedra que se tiene que poner es volver a conjuntar a este equipo y repetir actuaciones como la del primer tiempo de ayer, ¿no? Y, por supuesto, matizar y corregir errores defensivos porque este equipo le es más fácil atacar, lo hace mucho más rápido y mucho más fácil que defender. Y ojo, creo que la defensa no empieza justamente en la línea de 4 de atrás, sino que empieza arriba, ¿no? Yo creo que se empieza a defender ya con una buena presión conjunta, ¿no? Siempre lo digo, la presión hay que hacerla conjunta porque si haces una presión individual estás agotando el jugador que sea, se está agotando y además y eso va en contra del equipo, ¿no? Con lo cual creo que hay que defender desde arriba y eso va a dar más aire a los centrales, esté quien esté, ¿no? Lo que Fernando comenta acerca de Denis Suárez es una alusión en realidad a una entrevista que Denis
ofreció... Una más de ellas. Sí, una más, una que recientemente concedió al humorista vigués Miguel Lago en su canal de Twitch y de YouTube que se llama Comedy Room TV. Y ahí pues repitió en varias ocasiones esto de que el Celta probablemente, o él piensa que tiene opciones de ir a Europa. Pero bueno, es una entrevista que por lo demás es bastante interesante, por cierto, y dejaremos el enlace en la descripción de este programa, porque la verdad es que yo disfruté de la entrevista hasta el momento en el que Denis insistió 2 o 3 veces con esto de que el Celta o él piensa que tiene posibilidades de clasificarse para Europa. En cuanto a la plantilla, Fernando, que tú comentabas, pues yo estaba hablando el otro día con mi tío y con mi padre acerca de esto y creo que uno de los problemas realmente es que los jugadores que son titulares se sienten muy titulares, ¿no? En el sentido de que no parece que haya muchos jugadores que estén en el banquillo que puedan discutirles esa titularidad. En algunos casos sí que hay, pero no muchos tampoco, ¿no? Y eso creo que tampoco ayuda a la competitividad de ciertos jugadores que se saben titulares sí o sí, ¿no? Yo creo que de nuevo esto tiene que ver con una planificación un poco deficiente de parte de una directiva que ha buscado jugadores fuera de España como si no hubiese jugadores en España porque el entrenador quería a esos jugadores. Vamos a ver si esto permite conjuntar a un equipo, pero yo sigo pensando que el equipo está descompensado. Y no sé qué piensas tú sobre eso, Fernando, sobre esa idea de que quizá estos jugadores, pues no sé, como Aspas, como Denis, como Mina, pues se sienten muy titulares porque realmente no hay quien les esté, en muchos casos, discutiendo esa titularidad. Bueno, hablabas del mercado. Antes de nada quería decir que el mercado nacional para equipos de mediana, digamos, de mediana categoría como el Celta suele ser mucho más caro que el extranjero, que el internacional, ¿no? Solo hay que ver el desembolso hecho por Javi Galán, ¿no? Un desembolso que yo apruebo que se haya hecho, pero ahí están esos 4 millones de euros por un lateral izquierdo, una compra, un tipo de compra que el Celta no suele hacer, ¿no? Pero vio la oportunidad y bueno, bien invertidos parece que están sin duda esos 4 millones, no solamente por la calidad de Javi Galán, sino también por su implicación, ¿no? Lo está demostrando en alguna declaración que está haciendo y eso es bastante positivo, ¿no? Y hablabas de la plantilla, que si estaba compensada o no. Bueno, como decía antes, creo que va a haber que hacer retoques en invierno, y eso que acabamos de empezar, acaba de cerrarse la ventana de verano, pero es verdad que hay jugadores a lo mejor acomodados, pero bueno, hablabas por ejemplo de Santi Mina. Yo creo que Santi Mina ha espabilado, y lo dije antes, creo que ya no es el Santi Mina fallón del año en el que regresó, no era desesperante ese Santi Mina, o sea, un Santi Mina que con el larguero encima tiraba el balón fuera. Entonces, frente a ese Santi Mina vemos esta versión de alguien implicado, alguien que no corre sin más, corre con sentido, sabe colocarse y encima, bueno, pues tiene la puntería, digamos, ajustada, ¿no? Pero yo me refiero al posible recambio, ¿no? Porque tú piensas Sí. que se ha fichado a alguien, no sé, Gallardo, por ejemplo, que realmente pueda ser alguien que pueda discutir titularidades en esa parte del terreno. No, ahora mismo no, porque Gallardo viene sin demasiado rodaje. Lo veo difícil. Y obviamente, claro, ha sido un fichaje, digamos, in extremis para completar un poco y porque Coudet, bueno, lo conocía y se ha mezclado eso con pues con la limitación económica, y las circunstancias se dieron para que el elegido fuese Gallardo. Pero bueno, va a haber que esperar a ese rodaje de Gallardo y también quizá de otros jugadores. Pero lo cierto es que, bueno, la paciencia tiene que ser clave, ¿no? El otro día, bueno, podíamos haber grito en el cielo porque en las 4 primeras jornadas solo habíamos hecho un punto, pero creo que la liga es muy larga, aunque sea un tópico, es verdad, y creo que en una liga de 3 puntos se remonta fácilmente, enganchando 2 o 3 buenos partidos. Lo que hay que hacer es, ya digo, alargar los buenos momentos que tuvo ayer el Celta en el Bernabéu, ¿no? Alargarlos en el tiempo, y cuando toque sufrir, estar bien armados atrás y bueno, y mejorar lógicamente las prestaciones atrás y no cometer, pues eso, errores individuales.
¿Que se van a cometer? Cierto. Entonces, volvemos a lo que yo decía hace 2 semanas. Los errores individuales en un equipo bien confeccionado y en un equipo que funciona bien se subsanan con el buen funcionamiento del equipo, porque un equipo va a tener siempre errores individuales. Lo que tiene que ser capaz ese equipo es de, con buen juego, pues crear ocasiones, etcétera, y bueno, pues conseguir goles que haga que se olviden todos de ese fallo individual, porque los fallos individuales forman parte de casi de cada fin de semana y de cada encuentro. Entonces, lo grave no es que se cometa un error individual. Para mí lo grave, más grave es que la máquina no sea capaz de subsanar, que el engranaje en general no sea capaz de subsanarlo, ¿no? Creo que machacar a un jugador, ya sea el otro día Edu o la semana que viene será otro, no ayuda a nada. Y creo que en ese sentido el vestuario del Celta es muy sano, que eso no se suele comentar. Es un vestuario muy sano desde hace años y creo que son todos compañeros. Yo creo que la última, digamos, riña pública que hubo en el Celta fue cuando estaba Pione Sisto, y Iago Aspas se enfadó con él en un momento de un partido, y desde ese momento, creo que ya han pasado 2 años, no ha habido ninguna situación parecida a esa, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí el Celta ha mejorado y creo que es clave para que todo funcione, ¿no? Errores individuales va a haber, lo que tiene que ser capaz el equipo, y ahí, claro, hay que poner a Coudet como primer responsable, es de funcionar para que los errores individuales, bueno, pues se subsanen y no cuesten tanto al equipo, ¿no? Hombre, sano desde este punto de vista, sí. Luego hay otras circunstancias, ¿no? Jugadores que han quedado apartados, los demás Sí. jugadores pues no querían mencionar el asunto. Entonces, bueno, en ciertos casos sí se puede decir que es sano y que mejoró. En otros casos, pues depende uno de lo que hable uno, ¿no? Pero lo que sí es cierto, Fernando, es que además de alargar esos momentos buenos, lo que es necesario es que se vean esos momentos buenos frente a equipos de la Liga del Celta, ¿no? Porque de momento eso no se ha visto y esa es la duda que a mí me queda. Si de momento, claro, si es que el Celta puede jugar de esa manera, crear esas ocasiones frente a equipos que le van a poner las cosas más difíciles, le van a cerrar más el campo y desde luego el Celta en 30 minutos había marcado más goles en el Bernabéu que en todos los partidos anteriores. Y en ese partido frente al Madrid tiró a gol muchísimo más, obviamente porque en los otros 3 partidos no había tirado por dentro ni una sola vez, pues en ese partido sí que hubo lanzamientos, algunos de ellos acabaron en gol y otros pues los rechazó Courtois, ¿no? Por eso digo que sí que hubo momentos en el partido en los que uno puede estar contento con ciertas combinaciones, con ciertas presencias en ataque del Celta que no se limitaron solamente a centros y remates de cabeza, pero la duda es si eso se podrá trasladar a equipos que jueguen de una manera pues mucho más cerrada y mucho menos al estilo de un Real Madrid, que la verdad es que para quienes sean madridistas pues tendrán que estar bastante contentos con el inicio de la temporada, porque el Madrid parece un equipo bastante sólido dentro de lo que hay en la Liga Española. Claro que llevamos solamente 4 jornadas y todo esto puede cambiar. Esperemos que para el Celta cambie para mejor, ¿no? Porque a pesar de que no hay por qué dramatizar, sí tenemos que pensar que de 12 puntos el Celta ha conseguido 1 y estamos con 1 punto después de 4 jornadas y ahora con partidos en los cuales hay que, como tú decías antes, tratar de sumar de 3 en 3 porque no se ha hecho en estos 4 primeros partidos y esa ansia por sumar se puede ir añadiendo a los problemas que el equipo ha tenido en estos 4 primeros partidos. Quiero decir que si en el próximo partido frente al Cádiz no se gana, si en el siguiente partido tampoco se gana, pues poco a poco van pasando las jornadas y el Celta sigue teniendo muy pocos puntos y sigue hundido ahí en un puesto bastante bajo. La diferencia en puntos de momento no es muy alta, pero cuando vaya pasando el tiempo, pues yo creo que ese aspecto psicológico también es importante, ¿no? A pesar de que es cierto que la liga es larga y todavía quedan 30 y tantos partidos y entonces no hay que pensar que el Celta pues, es un desastre y va a bajar y tal y cual, porque eso es ser un cenizo y no necesariamente saber de fútbol. Pero bueno, lo que sí hay que ver
Y yo por eso quiero esperar a este próximo partido frente al Cádiz para ver pues cómo el Celta se rehace después de 4 partidos y solamente un punto y una goleada en el Bernabéu, que aunque cabe dentro de lo posible, a mí me pareció exagerada, la verdad, tengo que decirlo. Creo que un 5-2 fue demasiado premio para el Madrid y podría haber sido más, porque hubo buenas paradas de Dituro que podían haber acabado en un sexto o en un séptimo gol con facilidad. Creo que el Celta no jugó tan mal como para que le metiesen una manita en el Bernabéu. Pero bueno, ese tipo de cosas pasan y ahora hay que centrarse en el próximo encuentro, que es el encuentro que hay que ganar. No lo digo esto, Fernando, desde el punto de vista de que sea una final y cosas así. Estamos en la jornada 5 todavía. Pero este es un partido que hay que salir a ganar en casa frente al Cádiz, que además creo que va a ser en viernes, ¿no? Bueno, fíjate, se lo hagas tú antes de que los equipos, digamos, más pequeños que el Real Madrid le pueden complicar más la vida dejando menos espacios. La temporada pasada, el Cádiz, en el partido de ida, que fue en Balaídos, le quiso jugar al Celta, pues como venía jugando el Cádiz sacando un montón de puntos fuera de casa, que sacaba más puntos fuera que en el Carranza, vino con mucha alegría a Balaídos, estaba Coudet en una buena racha y el Celta goleó al Cádiz, ¿no? En el partido de vuelta, el entrenador del Cádiz, bueno, pues ya tenía un plan muy diferente y ya conocía al Celta y lo que hizo fue radicalmente lo contrario. O sea, la forma de encerrarse del Cádiz en el Ramón de Carranza en el partido de vuelta fue tan descarada que ni siquiera los delanteros ocupaban las posiciones de ataque, ¿no? Es decir, el Cádiz se cerró durante 90 minutos o más de 90 casi en su área y el Celta tenía más de medio campo para tocar el balón pero sin ningún tipo de presión, pero es que ni siquiera un amago de presión. Fue un partido que acabó 0-0 porque el Celta fue incapaz de romper una defensa que no era ni de 4 ni de 5, sino que era de 11 jugadores y eso es porque Cervera, el entrenador del Cádiz, se acordaba de ese partido de ida, un partido en el que por cierto había diluviado no solamente agua, sino también goles a favor del Celta, ¿no? Por tanto, esto enlaza con lo que tú decías, el Cádiz, yo creo que quizás no tan exageradamente como lo hizo en el Carranza, pero sí que le va a cerrar mucho al Celta y le va a complicar la vida, ¿no? Entonces, nuevamente, Coudet tiene que devanarse los sesos para, bueno, pues meter ahí el bisturí y saber por dónde entrarle, con lo cual pues no debería el Celta ponerle la ansiedad, ¿no? Lo que hay que hacer es pensar y repensar y sobre todo, bueno, pues ser un equipo más compacto, ¿no? Que al menos, bueno, pues permita puntuar, ¿no? Yo entiendo que un partido de este tipo invita a pensar que hay que ganarlo, pero vamos a empezar a pensar en no encajar goles y ver si el Celta se va rehaciendo poco a poco, lógicamente en casa y contra un equipo que, bueno, que lleva, creo que son 2 años en primera desde que volvió de segunda la última vez, pues sí, lo lógico es ganar, pero bueno, lo decía el otro día Luis Enrique, el fútbol se ha igualado muchísimo y en la Liga Española, aunque sea por abajo, que siempre lo decimos, esa igualdad por abajo, pues el Cádiz lo va a igualar ese partido. Yo creo que va a ser un partido de un resultado cerrado, luego abriremos el Porra Time, pero ya digo, el Cádiz con Cervera viene con la lección muy, muy aprendida y sabiendo que quizás repitiendo algo similar a lo del año pasado en el Carranza, pues pueda puntuar. Y el Cádiz con un punto aquí, vamos, más feliz que una perdiz, Antón. Sí, son 2 equipos además con necesidad de puntuar porque el Cádiz es uno de esos varios equipos de la Liga Española que todavía no han ganado ningún partido y bueno, pues en estos momentos un duelo en la parte baja de la tabla porque después de 4 partidos el Cádiz ha empatado 2 y ha perdido 2. Todavía no ha ganado, al igual que el Celta, que ha empatado 1 y ha perdido 3, con lo cual son 2 equipos que están en una situación de amplia necesidad de sumar y si es de 3 en 3, pues todavía mejor. Y va a ser un partido, por eso lo decía antes Fernando, va a ser un partido totalmente diferente, ¿no? Porque no es lo mismo jugar contra el Real Madrid, aunque sea en el Bernabéu, que contra el Cádiz, aunque sea en casa. Y ahí es donde el Celta
pues me está dando la impresión de que flaquea. Pero es el principio de la temporada y vamos a ver qué ocurre. Yo pienso que es muy importante, como tú dices, hacer un buen trabajo en defensa, ya sea a través de la presión conjunta, la presencia en el medio del campo también, porque eso es algo de lo que no se habla muchas veces. Cuando se critica la defensa, se olvida uno de que gran parte del juego pasa por ese medio del campo, y el Celta en estos partidos, ya no voy a hablar del Madrid, pero sí en los partidos anteriores, pues tuvo una presencia mínima en el centro del campo en esos encuentros, sacando momentos puntuales, ¿no? Y yo creo que esa es otra de las asignaturas pendientes del Celta, definir ese medio del campo, que de momento creo que no lo tiene definido, y en el que pues no está tampoco muy claro cuáles pueden ser los recambios que existan ahí, porque muy pocas de las posiciones sobre el terreno de juego tienen recambios de garantía, ¿no? Entonces, ahí es donde yo lo veo. El Celta yo creo que tiene que construir una posible victoria frente al Cádiz a través de la solidez defensiva y una presencia mayor en el centro del campo, que es algo que de momento yo estoy echando en falta, y me parece sorprendente que un año más, Fernando, estemos hablando de los problemas en defensa. Es casi como que no se ha aprendido la lección y parece que año tras año, tras año, tras año, pues nos encontramos con una defensa que a mí me parece más endeble de lo que necesita un equipo como el Celta. Pero yo no espero tampoco muchos goles, no espero tampoco un partido espectacular, pero sí espero un partido en el que los dos equipos están o van a estar acuciados por la necesidad y como siempre, sobre todo frente a equipos como el Cádiz, los mínimos errores posibles, porque si no, el Celta puede pagarlos muy caros. Fernando. ¿Cómo ves tú ese resultado, a menos que tengas algo más que añadir? Claro. No, evidentemente el Celta tiene que tener cuidado con esos fallos atrás, pero ya digo, si el equipo funciona como equipo, debería ser capaz de subsanar esos errores, cosa que no se ha hecho en dos jornadas que yo creo que eran asequibles para puntuar. En una se logró de milagro contra los Osasuna y en la otra, bueno, el Athletic con no demasiado esfuerzo se llevaba 3 puntos de aquí, ¿no? Así que eso hay que vigilarlo. En cuanto a la porra, bueno, pues teniendo en cuenta lo que comentaba antes, creo que va a ser un resultado muy, muy cerrado. Pero bueno, voy a tirar un poco para casa y voy a decir Celta 2, Cádiz 1. Pues el 2-1 tuyo, Fernando, es el que tenía yo aquí anotado para mí. Sí, lo tengo aquí. Si hubiese imagen lo mostraría. Entonces voy a tener que cambiar mi predicción y voy a decir 3-1. Podría decir 2-0, pero es que al Celta le suelen marcar goles, porque siempre hay algún error que acaba en el fondo de la red. Entonces voy a decir 3-1, habría dicho 2-1, pero digo 3-1. Entonces los dos pensamos que el Celta va a ganar este partido. Yo creo que lo necesita y además creo que psicológicamente una victoria frente al Cádiz en este encuentro vale mucho. Yo creo que vale incluso más que los 3 puntos, porque esa ansiedad de sumar que tú decías, yo creo que si continuamos viendo jornadas en las cuales no se puntúa o se puntúa solo de 1 en 1, esa presión se va a ir acentuando, porque, bueno, es el momento ahora en el que el Chacho Coudet, que también lo hizo el año pasado, tiene que empezar a demostrar si realmente es o no es el entrenador para el Celta. Yo, desde mi punto de vista, pienso que sí que lo es, pero tiene que demostrarlo y hasta el momento, pues en estos 4 primeros partidos, pues las cosas no han ido demasiado bien. Fernando, llegamos así al final de este 100º programa número 100 del Bar Celeste. Como siempre es un placer charlar contigo. En el próximo programa esperamos tener también algún invitado o invitada para hacer pues el programa todavía, espero, más interesante. Pero Fernando, gracias por estar ahí como siempre en estos 100 programas y bueno, pues por lo menos otros 100 más, ¿no? Esperemos que sí, que por lo menos otros 100 más y ya digo, de la mano siempre
de nuestros seguidores en Facebook, en YouTube y en iVoox con 2 O's y una V. Nos podéis encontrar también ahí en esa plataforma de podcast donde hay pues un sinfín de podcasts de muchísimas temáticas, pero el mejor es el Bar Celeste. Pues nada, Fernando, no nos queda más que dar nuestro berro celeste pues para animar al Celta en un partido que se prevé difícil y además importante y que se va a jugar en el Estadio Municipal de Balaídos en ya la 5ª jornada de la Liga Española. ¿Preparado, Fernando? Vamos. 3, 2, 1... Como sempre o de sempre. ¡A la Celta!